Dios y Padre Celestial, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por este privilegio, Señor, de estar sentados a tu mesa. Gracias por esta oportunidad de reino que hemos abrazado. Así como un día le llegó esta oportunidad a la mujer samaritana y ella la abrazó. Le llegó al endemoniado gadareno y él abrazó la oportunidad de reino. Le llegó a Mateo y él soltó el banco de los tributos y abrazó el reino. Le llegó a Zaqueo y dejó su comodidad para subirse a un árbol y ganarse el vituperio, Señor, de sus adversarios, pero abrazó el reino. Gracias porque hoy esta oportunidad nuestra y la hemos abrazado. Le hemos dado prioridad a lo espiritual. Gracias porque la motivación esta noche no es un conocimiento, no es una información de la Biblia. Queremos la formación cada día de tu carácter, que sea una palabra viva, una palabra transformadora. Queremos reconocer, todos hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos invertido el orden de las cosas, hemos cambiado las prioridades, pero gracias porque el privilegio de estar aquí, Señor, es para entrar en el orden. Hoy queremos honrarte, proclamar que Jesucristo es el Señor, es el Rey, y darte gracias por tu Espíritu Santo que nos ha ungido, que inspiró la palabra, que revela la palabra y que ilumina la palabra cada día, Señor. Y como dice Proverbios 4:27, no nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Queremos apartarnos del mal y que sea tu palabra y que sea Cristo mismo y tu Espíritu mismo, Señor, despertando y enseñando y vivificando tu palabra en nosotros, Dios. Y te damos gracias en Cristo Jesús. El tema lo hemos titulado El ministerio de la oración y el ministerio de la palabra de Dios en el reino. Vamos a hablar del ministerio de la oración y vamos a hablar del ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo se ora en el reino? ¿Y cómo se estudia la palabra de Dios en el reino? El mes de octubre, un grupo de cristianos lo llamamos el mes de la Biblia. Le llamamos el mes de la Biblia porque hace aproximadamente 496 años, un hombre llamado Martín Lutero, reformador del siglo XV, Dios le destapa su palabra. Martín Lutero pertenecía a la iglesia tradicional y tuvo acceso a la biblioteca. Y cuando él entró a la biblioteca, él era muy apasionado por el sacerdocio y por el servicio a Dios. Encontró una Biblia. Y para su sorpresa la abrió en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, salvación al judío, al griego. Dice, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y se le abrieron los ojos del entendimiento a Martín Lutero con esa escritura de Romanos. Porque la iglesia tradicional decía que la salvación era por obras, que la salvación solo la daba la iglesia, tenía potestad de dar la salvación. En esa misma época se levantaron otros hombres. Para la época había un Judas que se llamaba Tepsel. Tepsel era el encargado de andar con una urna y recoger las indulgencias del pueblo. Entonces la doctrina que sacó la iglesia tradicional fue, si usted quiere que su familiar o su ser querido que ha muerto, que está en el limbo o en el purgatorio, si usted quiere sacarlo de ahí rápido, usted tiene que pagar una indulgencia.
Tiene que pagarle la misa y todo el cuento. Y cuando usted dé su ofrenda o pague, no, su indulgencia, apenas el dinero caiga al fondo de la caja, su ser querido salta del purgatorio al cielo. Entonces Dios empieza a levantar reformadores, o sea, hombres para traer cambios por medio de la palabra de Dios. Si hacemos un paralelo al siglo XV y ahora que estamos en el siglo XXI, es igual. Es igual, porque nos hemos llenado de doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, programas de hombres, métodos de hombres, estructura de hombres, estrategia de hombres, que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo y con las Sagradas Escrituras. Tepsel vendía salvación. Hoy en día vendemos milagros, hoy en día vendemos sanidades, hoy en día vendemos la salvación, hoy en día vendemos la... Usted quiere que su familia se salve, páguele a Dios porque Dios necesita billete. Estamos viviendo la misma situación. Se paró Martín Lutero y le dijo al Papa de aquella época, si usted quiere construir la iglesia de San Pedro con el dinero de los pobres, ¿por qué no lo hace con toda la plata que ustedes tienen o que usted tiene? Usted que es uno de los más ricos. Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania, clavó 95 tesis. 95 protestas en contra de las herejías, las mentiras y el engaño que la iglesia tradicional le estaba dando al pueblo como doctrina. Las clavó el 31 de octubre porque el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Entonces la gente iba a orar a los muertos y a adorar a los muertos y eso se llenaba. La sorpresa fue que se encontraron con 95 tesis clavadas. Hoy necesitamos en cada iglesia cristiana, empezando por esta, a clavar el Evangelio de Cristo. Las verdades del Evangelio de Cristo, las verdades de la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque cuando un pastor predica la palabra de Dios, Dios está hablando a través de ese hombre. Pero cuando un pastor está predicando sus experiencias, sus logros, sus éxitos, sus conquistas, sus alcances, está hablando el hombre. Y lo único que alimenta es su ego y seguir poniéndole velos a un pueblo que le dijeron y le vendieron la idea, es que su pastor anduvo con los calzoncillos rotos. Es que, y literal porque así lo he escuchado. Así yo lo he escuchado en una falsa teología de la prosperidad. Es que yo andaba con calzoncillos rotos. Yo tenía los zapatos rotos y pisaba un chicle y sabía de qué sabor era el chicle. Yo andaba con ropa de segunda, pero ahora mírenme. La falsa teología de la prosperidad, al único que prospera es el que la predica. De resto el pueblo sigue comiendo cable y va de para abajo y de para abajo y de para abajo y la gente no entiende. Al único. ¿Y usted por qué lo dice? Porque uno vivió esa mentira. Y tocó que morir a esto. Yo le voy a lanzar un desafío a usted. Poco utilizo estos términos y lo voy a hacer con una motivación sana. Le voy a desafiar a usted. Me voy a desafiar a mí mismo. Si Dios en cada generación utilizó hombres y mujeres poderosos que trajeron reforma y cambios gloriosos a la iglesia por la palabra, porque ellos tenían un lema, la sola escritura. Un día le dijeron a Martín Lutero, retráctese de sus herejías. Y como dice Romanos 4:15, la ley produce ira. Esos viejitos estaban airados y le decían, retráctese de sus herejías, Martín. Y Martín Lutero les decía de una manera muy tranquila, muy madura, muy centrada, si me demuestran por las escrituras que estoy equivocado, me retracto. De lo contrario, si me quieren quitar la vida, háganlo. Y la reforma del siglo XV marcó la historia para la iglesia cristiana. Fue en Alemania. Martín Lutero, 1517.
Si este es el mes de la Biblia, yo le voy a desafiar a que usted y yo este mes oremos como nunca antes lo hemos hecho en nuestra vida y estudiemos la palabra de Dios como nunca antes lo hemos hecho en la vida. Hoy es octubre 5, tenemos 26 días. ¿Y cómo lo hago si la oración es lo más aburridor que hay? Y sí lo es. Orar es lo más aburridor que hay desde una óptica de una mentalidad religiosa. Es un martirio orar con una mente religiosa. Esas oraciones grabadas, repeticiones vanas, mentes bloqueadas. Se levanta a las 3 de la mañana ahora porque le dijeron que Dios estaba desocupado y el diablo fresquito y cada uno ahí dormido arrodillado. Vamos a cambiar esas oraciones viejas. Esos métodos viejos de oración. Vamos a hablar de la oración en el reino. Porque también hay extremos. Ya esa oración religiosa, fosilizada, enquilosada y arcaica, hay que mandarla a recoger. Pero a veces hay gente que conoce el reino, tiene conocimiento de la palabra de Dios, entonces dice, no, yo ya no necesito orar. No, yo ya no necesito orar. ¿Yo para qué orar si yo sé más que el Espíritu Santo y yo sé más que Dios? Si usted y yo tenemos esa tendencia, le doy otro consejo. Yo no, usted queda aquí sentado. Es que yo sé más que el Espíritu Santo. Y hasta que el pastor que está al frente, yo no me quedo aquí sentado, debería montar su chuzo ahí en la esquina. Porque caemos en esa arrogancia, en ese orgullo del conocimiento. 1 Corintios 8, 1 y 2, el conocimiento envanece. Es que yo sé mucho y no sabemos nada. Para empezar, que ni los libros de la Biblia no lo sabemos. O hacemos el examen esta noche. Repito, yo le voy a desafiar a usted a que este mes de octubre oremos como nunca antes hemos orado. ¿Y cómo lo hago? Ya le vamos a explicar por las Escrituras. Y a estudiar la palabra de Dios como nunca antes la hemos estudiado. Y a que ayunemos tantas obras religiosas. A que ayunemos tanta ignorancia de la televisión. A que ayunemos tanta porquería e inmundicia de la internet. A que ayunemos redes sociales. Y a que nos conectemos a chatear con Dios 26 días que nos queda del mes de octubre. Y si de aquí a 20 días usted ve que en su vida no ha pasado nada, y por lo menos yo veo que en mi vida no ha pasado nada, yo apago esta luz, encierro la puerta, la ventana y me voy. Porque si el evangelio no me transforma, si no transforma mi entorno, si no me trae una medicina a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, sería una mentira. Y andar uno en una mentira, toda la vida lo han engañado a uno, toda la vida le han mentido. Nacimos por fruto de una mentira. Desde el Edén al hombre se le metió la culebra y con la culebra se le metió la mentira, porque dice el Salmo 52:3, amaste más el mal que el bien, amaste más la mentira que la verdad. Esta naturaleza ama más la mentira que la verdad. Porque la mentira infla el ego y la lisonja y maquilla y esconde y tapa. Pero la verdad viene de frente y me confronta y me pongo incómodo. Ya más de uno estamos ahí, ay pastor, y las novelas. Le estoy desafiando. Y usted con los partidos, me estoy desafiando. Este mes, hágalo este mes. Clínicamente se dice que después de 23 días, 24 días, 25 días, 26 días, que una persona empieza a tener un hábito, se queda con él. Se queda con él. Y hay hábitos sanos, espirituales, y hay hábitos dañinos y perversos. Y entonces el Face, yo lo estoy diciendo, y ahora tanto que yo ese chat que lo tengo lleno, hay alguien más especial en el chat. Yo por lo menos ahora, yo le digo algo no como una frase de cajón, me estoy predicando a mí mismo. Como nunca antes en su vida. Estoy desafiando. ¿Cuántos queremos una vida espiritual equilibrada, plena, poderosa? ¿Cuántos queremos cambios verdaderos, genuinos en nuestra vida?
¿Cuántos queremos tener una vida plena? ¿Y usted cree que entonces viniendo aquí cada sábado, cultura sabadera, va a pasar algo? Cuando todas las semanas pasamos horas y horas por allá divagando, dando vueltas. Allá. Cuando horas toda la semana, las horas más sagradas, más sublimes, más poderosas de nosotros los colombianos son todos los días, lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, hasta las 10, 11 de la noche. Son las mejores horas de su día y el mío. Las mejores. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque son las del ocio. Porque son las horas libres. Porque ya no está el compromiso de tal, de tal. Bueno, algunos estudian en la noche. Son las horas libres. Son las horas libres. Es el oro en polvo de mi vida porque el tiempo es oro. Porque el tiempo, lo que vale el tiempo. ¿Ah? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo esas benditas horas? Todos los días, dígale, bajémosla un poquito, 7 de la noche a 10 de la noche. Porque aquí no nos venimos a encerrar. Por lo menos yo aquí no hemos venido a encerrarlos toda la semana. No, yo mantengo en la iglesia, no, aquí no. Porque tiene que dar fruto allá, pero igual hay días de estudios bíblicos. Este desafío o este reto a el alma, ¿ah? Yo veo caras de que más de uno está como que, uy, yo para qué vino hoy por acá, mano. No, con nosotros no necesita haber compromiso. Ni con un letrero, ni con un rótulo, ni con un ministerio. Con usted mismo. Allá hay unos textos bíblicos, Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a leer los 3 textos bíblicos que están de introducción y vamos a desarrollar el tema. Igual en usted y en mí está el poder de la elección. Tomamos la decisión, si queremos o no queremos. Hagamos el ejercicio, porque esto es parte de una vida equilibrada, de una vida saludable, de una vida espiritual. ¿Cómo sale usted y cómo salgo yo después de estar 5 horas en el televisor, novela tras novela, tras novela, tras novela, tras novela, tras novela? Y me enganchan con una y la sueltan y mandan la otra y reality, y reality, y reality, y reality, porque aquí hay más de uno que está metido en casa estudio, empezando por el pastor que está acá al frente. Y reality y me agarran y sueltan uno y cogen otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Será que salimos en un estado de reposo, livianos, sabios, fluidos, entendidos? ¿O será que salimos bien vacíos y confundidos? Porque se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo. Eso vamos a estar hablando. Aprovechando bien el tiempo. O hagamos el ejercicio este mes. Los que incursionamos la internet por labores, por trabajo, por muchas cosas, hagamos el ejercicio también. Pues a través de la internet vamos a ayunar algunas cosas y vamos a dedicarnos a lo espiritual. Busquen primero el reino del placer, el reino de la añadidura, el reino de la carne. Busquen primero el reino, es que uno como que lee mal, porque ahí dice busquen primero ¿qué? Y no crea que es que porque, no, yo me estoy predicando a mí mismo, me da esta pena todo lo que le estoy diciendo. Me da esta pena. Pero me toca que estar comprometido. Busquen primero el reino del alma, de la carne, del entretenimiento. ¿El reino de quién? ¿Y su? Bueno, y lo demás viene ¿por qué? Solo quiero leer Lucas capítulo 1, 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, o sea, los otros apóstoles, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, los apóstoles, con sus ojos que vieron al Señor Jesucristo. Y fueron ministros de fábulas, de doctrinas de hombres. ¿Ministros de qué?
De la palabra. Necesitamos urgentemente ministros de ¿qué? De la palabra. Dice Lucas en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen. O sea que Lucas dejó a estudiar, a investigar, a indagar desde el principio, desde el origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, su amigo y discípulo. Cuando Lucas se da la tarea de investigar, indagar, ir al orden, al principio de las cosas, mire lo que dice el verso 4. Para que conozcas ¿qué? Bien, cuando las cosas se escriben por orden, se conoce bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Es una tarea sencilla, es investigar, profundizar, ir al origen, al principio y escribir las cosas por orden, por orden, por orden. Sin ningún compromiso, me gustaría sembrarle ese material. Usted se llevara este material y se metiera sus devocionales, su comunión, su intimidad, ya en su secreto con Dios. Y que lo estudie en orden. Porque, no, yo quiero conocer el Apocalipsis y los dragones y los caballos de Apocalipsis. Pero ¿para qué? Si no tenemos una vida espiritual sana, una vida espiritual equilibrada. ¿Para qué quiere saber cuántos colmillos tiene el dragón de Apocalipsis? Para que este mes usted pueda mirar qué es la oración. ¿Cómo se estudia las Sagradas Escrituras? Porque la Biblia no solo se lee. La Biblia se lee para estudiarla, para investigar y profundizar en ella. Las verdades, los principios, los preceptos, la revelación de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Porque todo el mundo lee la Biblia. La Biblia la leen los brujos, la lee todo el religio, todo el mundo lee, pero poco la estudia. Poco la estudia. Entonces, Lucas le dice a Timoteo, a Teófilo, ministro, era su discípulo, ministro de la palabra, investigué, te escribí las cosas por orden, conoce bien, vio Teófilo, la verdad de las cosas. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42 es el cuadro de dos mujeres. Dos mujeres que representan dos pactos. Dos mujeres que representan dos testamentos. Dos mujeres que representan dos tipos de amores. Dos mujeres que representan las dos prioridades. Dos mujeres que representan las dos clases de líderes o de ministros que hay. Dos mujeres que representan las dos clases de iglesias. Dos mujeres que representan las dos clases de cristianos. ¿Cómo se llamaban esas dos mujeres? Vamos a leer el texto. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿En dónde le recibió Marta? O sea que tremendo, ¿no? Poderoso. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. Dos mujeres, Marta y María. Las dos le abrieron la puerta de su casa al Señor Jesucristo. Casa en la Biblia también es símbolo de la vida. Quiere decir que las dos mujeres le dijeron, Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra vida. Dos mujeres que amaban al Señor porque Marta amaba al Señor. María también amaba al Señor. Pero el único problema de Marta fue que cambió las prioridades. Dice la Escritura que Marta le recibió en la casa, pero que María abrazó esa oportunidad de reino. Jesús estaba en su casa y María fue, disfrutó de su presencia y disfrutó de su palabra. Su presencia y su palabra. Porque vamos a hablar que la oración y la palabra son cónyuges.
Vamos a hablar de esa unión. No podemos hablar de la palabra si no hablamos de oración. Y no se puede hablar de oración si no hablamos de la palabra. Porque están unidas y no las podemos separar. Este es el mes de la Biblia y queremos honrar a Dios. El Salmo 56:4 dice, en Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado, en Dios su palabra alabaré. Alabaré. Es tiempo de honrar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de temas como ¿cómo se debe orar? Vamos a hablar de la oración en el Espíritu. Le voy a dar un panorama sencillo del material que está ya a disposición. Vamos a hablar de la oración en el Espíritu. ¿Qué es orar según la Biblia en el Espíritu? Segundo, vamos a ver qué es orar en el alma. Se lo digo en este punto porque Marta es el cuadro de oración en el alma. Porque Marta es el cuadro de oración en el alma y María es el cuadro de oración en el Espíritu. Por eso se lo digo en este punto. Vamos a hablar de la oración en el Espíritu, vamos a hablar de la oración en el alma y vamos a hablar de la oración en la carne. 3 clases de oración. Y las vamos a relacionar y vamos a ser confrontados, esa es la idea. Vamos a hablar con qué mente estamos orando. Si estamos orando con la mentalidad de reino, de hijos, de herederos, de príncipes, o si estamos orando con la mentalidad de mendigos. Mendigos. O si estamos orando con la mentalidad de esclavos. Siendo hijos, pero por causa de la mentalidad se puede orar como mendigo. ¿Un hijo pide o un hijo ya heredó y disfruta? ¿Quiénes son los que piden? ¿Quién estaba allí? Marcos capítulo 10, 46 al 52. ¿Quién estaba así? Jesús, hijo de David, dame plata. ¿Sabe qué es el hijo de Jesús? No, no tengo plata. Hechos capítulo 3, verso 2 al verso 8. Para el cojo en el templo. El cojo vio a Pedro y le dijo, Pedro, dame plata. ¿O no? ¿Qué le dijo Pedro al cojo? El cojo no le dijo, Pedro, ora, estoy cojo, mano. Pedro, vea, ora por esta pata, a ver si me endereza. No, el cojo, ¿qué le pidió a Pedro? Plata, porque un mendigo pide plata. Y entonces uno le dice al mendigo, papá, plata no hay. Entonces el mendigo la cambia. Entonces dame comida, tengo hambre. No hay plata ni hay comida, le dice uno al mendigo. Entonces el mendigo le dice, ¿no tiene una camisita vieja por ahí? ¿Qué pide un mendigo? Plata, comida y ropa. Qué triste, qué triste. Que nosotros, en vez de honrar la oración que es espiritual, la hemos bajado a un nivel casero, artesanal, y que para pedir plata, y para pedir ropa, y para pedir comida. ¿Ah? Pastor, entonces no pido. Los hijos no piden, ya heredamos y disfrutamos. Eso lo vamos a ver, texto por texto. Vamos a hablar de la oración en el espíritu, en el alma, en la carne. Vamos a hablar de con qué mente estoy orando, de hijo, príncipe, rey y unas verdades, o mente de mendigo, o de esclavo, o con una mente religiosa. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de el amor hacia Dios y hacia su palabra. Vamos a mirar por las escrituras si realmente amamos a Dios y amamos la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La ama tu siervo. Vamos a ver si amamos la palabra de Dios. No, pues yo amo a Dios y su palabra, porque es que Dios se revela, es por su. No, la palabra de Dios para mí es los canales nacionales. Gloria a Dios, hermano.
Él dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 5 a la iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tú te esfuerzas, tú vendes buñuelos, tamales, arroz con leche, tú estás, pero tengo contra ti ¿qué? ¿Qué has dejado qué? Ya Dios no era el primer amor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa, una iglesia que cuando nació la edificó el apóstol Pablo y envió el más íntimo, el más tigre de las escrituras, un muchachito de 17 años llamado Timoteo, fundadores de la iglesia de Éfeso. Una iglesia apasionada, una iglesia que le destapó los secretos y los misterios de Cristo, del reino y del evangelio en 6 capítulos. Ya después se dejó llevar por su cultura, su abundancia, su entorno, su medio y dejaron lo más importante. El primer, y no es que erice, ay, es que el primer amor yo me erizaba, ahora no me erizo. La prioridad, Dios no era el primero en sus vidas. La oración no era lo primero en sus vidas. La palabra no era lo primero en sus vidas. La oración y la palabra, ya vamos a hablar de unas verdades que tenemos en el manual. Entonces, dice el verso 40 de Lucas, estamos en Lucas 11:40. Yo no puedo pasar por alto esos 3 textos bíblicos, me es imposible. Me es imposible. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba más por estar con Jesús, disfrutar de su presencia, oír su palabra. Marta se preocupaba con muchos ¿qué? Preocupaba, ya no está hablando de afán. Preocupaba, nos está hablando de ansiedad. Preocupaba, nos está hablando de estrés. Marta estaba estresada. Estresada por la presencia de Jesús. Estresada por estar oyendo la palabra, la sabiduría divina. No. Estresada con muchos quehaceres. Y acercándose, qué bueno, Marta reaccionó. Acercándose. Quiere decir que si se está acercando es porque Marta estaba ¿qué? Lejos. Lejos. Entonces Marta volvió en sí. Cuando Marta vuelve en sí, Marta dice, oye, yo vendiendo tamales, buñuelos, natillas y ya. Volvió en sí, acercándose, qué bueno. Vamos a ver qué dice la escritura. Y acercándose dijo, Señor, te alabo, te honro, te amo, te glorifico, eres todo para mí. Señor, eres mi primer amor. Eres lo más grande, Señor. ¿Qué le dijo Marta al Señor? Cuando se acercó Marta al Señor Jesucristo, lo hizo como María, a sus pies, humillada, rendida, sentada, disfrutando su presencia, oyendo su palabra. O lo hizo como típica oración en el alma. Las oraciones en el alma son oraciones levantadas contra Dios, oraciones rebeldes, oraciones llenas de afán y de ansiedad por una guapanela, un pedazo de papel. Porque las oraciones en el Espíritu no producen sino lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que usted y yo a gritos estamos clamando, pero por causa de la cultura, de la brutalidad y la ignorancia, como los canales nacionales y la internet, bien vacíos estamos. Y bien vacío vivimos. Y donde nos movemos como está, y pleno, completo. Y uno bien vacío. Y llénese más de letra. Y más letra. Y más letra. Si quiere el otro sábado no venga. Pero yo le desafío, este mes haga el ejercicio. Ore como nunca ha orado en su vida. Y estudie la palabra de Dios como nunca lo ha hecho en su vida. Y que podamos pararnos como Pablo en Filipenses 3, 4 al 8. Todo lo tengo por miércoles. Ese es el texto original. Estúdielo, porque eso es lo que dijo Pablo. Pastor, ¿qué miércoles? ¿Usted ya me entendió? O se lo digo literal que yo no tengo problema de conciencia.
Popó, todo lo tengo por Popó. Popó, Facebook, Popó. Internet, Popó. Canales nacionales, Popó. Lea el texto. Vaya a profundidad, está en Filipenses 3, 7 y 8. Basura fétida, hedionda. Como lo peor, Pablo decía, ¿para ganar a quién? Y él era multimillonario. Y los privilegios que tenía Pablo y las 7 credenciales y los 7 títulos que tenía Pablo no los tenía nadie. Nadie. Lo mismo el rey David, cuna de oro, tetero de oro, cama de oro, televisor de oro. ¿Y sabe qué dijo David en el Salmo 73, 25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pastor, entonces voto mi iPhone 5, mi tablet, voto mi portátil, el de escritorio que está bien viejo, mi plasma o ya el LCD o todas las tecnologías que uno está bien atrasado. No, téngalas ahí. Vamos a hablar de las 7 faltas hacia la palabra de Dios. En el material está 7 faltas hacia la palabra de Dios. Y la primera falta es falta de reino. Es falta de señorío. Es falta de control. No bote, cierro mi Facebook, no lo cierre. Usted lo usa con una motivación sana, sus familiares, sus amigos, y usted postea ahí cosas que edifiquen, hágale. Y el televisor lo boto y lo apago, no. Aquí hemos hablado temas como una vida equilibrada. Entonces, ¿qué pasó con Marta? Cuando ya Marta se acercó al Señor, levantada contra el Señor, enojada contra el Señor, y Marta regañando al Señor y dándole órdenes al Señor. Oraciones en el alma. Señor, es que no te da cuidado. Señor, es que usted es el único ciego que no ve que yo hago. Y esta no hace nada ahí sentadota, echada con usted y escuchándole a usted el sermón. Y usted que sí que se alarga, porque a veces predica hasta 3 días. Hasta 3 días yo lo he visto predicar, porque él predicaba 3 días. ¿Y sabe cómo estaba la gente todos 3 días? Así, siga. Oh, yo apenas llevo 20 minutos y ya usted quiere ir. 3 días. Y los discípulos fueron los que le dijeron, Señor, la gente tiene hambre. La gente se quiere ir. Despídelos. Sigamos. Se acercó a adorar. Oraciones en el alma, las vamos a estar estudiando. Dile pues que me ayude. Dile que me ayude. Estaba cansada, pidiendo ayuda, ya no podía más. Marta estaba cantando un himno que dice, cansado del camino, sediento de ti. Cansada, atribulada, estresada, afanada por estar disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo y de su palabra, o cuál era su afán, su ansiedad y su estrés. Y no vamos a hablar de dejar las responsabilidades y las obligaciones laborales, las responsabilidades y las obligaciones que tenemos como esposos y esposas, como empleados. En ningún momento esto nos va a quitar la responsabilidad. Entonces usted va a ir el lunes al trabajo. Yo este mes no voy a trabajar. ¿Por qué? Si tú eres un buen trabajador. No, porque mi pastor dijo que me desafiaba a orar como nunca antes, a leer la Biblia como nunca antes, y yo lo voy a hacer y no voy a trabajar este mes. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaje, que no. Entonces este mes tampoco va a comer. Ayuno, pues ayune. Yo le doy un consejo. Con hambre leer la Biblia se le corren las letras. Por eso empieza a haber visiones extrañas. Igual, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero es muy duro. Pero hágalo con toda libertad. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, reposada, relajada, relax, estás en mi presencia. Esa es la iglesia del siglo XXI. Estos somos los ministros del siglo XXI, los líderes del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, afanados y turbados con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es que, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál fue la buena parte? ¿La de Marta o la de María?
¿Usted quiere que el Señor le regañe? Marta vino a regañar al Señor. Y el Señor le dijo, Marta, así no es. Marta, estás en el puro alma. Así no es. Tú no me debes regañar a mí, porque tú no conoces las cosas, ni el orden de las cosas. Antes el Señor regañó a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada, ¿estás con muchas? Una es necesaria. ¿Y María ha escogido qué? ¿Cuál fue la buena parte? ¿La de Marta o las dos amaban al Señor? Sí, Marta era más linda. Es más, Marta amaba más al Señor que María, pero cambió sus prioridades. Bueno, es un decir. Entonces no hago a Dios, sí. Pero aquí está el ejemplo. María escogió la buena parte, la cual no le será ¿qué? Es muy poderoso. Después usted vaya a Juan capítulo 11, lee el versículo 2 y el versículo 3. Dice que esta María que estuvo a los pies del Señor Jesucristo fue y trajo un perfume de nardo de mucho precio que valía unos 6, 7 millones de pesos. Lo quebró y se lo derramó a los pies de Jesús. Y el tesorero por acá dijo, uy, wow. ¿Qué dijo el tesorero? ¿Qué desperdicio? Con eso hubiéramos muchos desayunos escolares, hubiéramos dado mercado a los pobres. Mejor dicho, eso que le hubiéramos dado a los pobres, pero la Biblia dice que lo dijo no porque realmente quería ayudar a los pobres, y no porque, ¿qué era? Ladrón. ¿Qué le ofreció María al Señor? ¿Cuál fue su ofrenda? ¿Cuál fue? ¿Un perfume de nardo de mucho valor? Ahí va su vida, su entrega, su amor, su adoración, su ternura, su tiempo libre, su tiempo del ocio, sus ahorros para el Señor. ¿Qué le ofreció Marta? Un perfume de puro sudor. Y cuando uno suda mucho, a veces el sudor no huele muy agradable. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, es el cuadro de los 12 apóstoles. Los 12 discípulos, porque ya Judas se había ahorcado y Matías lo había reemplazado. Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿quiénes? Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿qué? ¿En qué cayeron los 12 apóstoles? ¿Eran Marías o eran Martas? Martas. Martas. Yo imagino a Pedro por allá dándole en el mercado una viuda, hermanita, para la gloria del Señor. Y va con pollo, para la gloria de Dios. Y por allá también Juan, hermanita, para la gloria de Dios. A ustedes no le tocó pollo, le tocó huevo, pero para la gloria de Dios. Y cada uno de ellos sirviendo a las. ¿Y qué habían dejado los discípulos? Los 12 apóstoles. ¿Qué habían dejado los pastores del primer siglo? Los ministros del primer siglo, ¿qué habían dejado? El ministerio de la oración y el ministerio de la palabra en el reino. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que las oraciones espirituales hacen temblar los lugares. Cuando estos hombres oraban en el espíritu, los lugares temblaban literal. Pero cuando entraron en el orden, Pedro dijo, no estamos haciendo bien. Pedro le dijo a los otros 11, somos unas Martas, haga, y descuidamos lo más importante. ¿El ministerio de qué? De la oración, sigamos, y el ministerio de la palabra. Dice el verso 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del alma, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo, ¿y de qué? Entendidos.
a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, que entregaron ese trabajo. A uno puede tipificar lo espiritual y las mesas y el reino, sí, pero ellos estaban en lo natural. Porque ¿qué dice el texto? Entreguemos este trabajo, deleguemos esto a otro, hermano. Llamemos 7 hombres llenos del Espíritu Santo y sabios. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en los canales nacionales y en la internet. Porque hoy cambiamos el texto. Es un término teológico que llama eisegesis. La eisegesis es tergiversar las sagradas escrituras. Uno puede leerlo ahí, el ministerio de la oración y la palabra, pero ¿lo estamos ejerciendo? ¿Lo estamos ejerciendo? Voy a decirle para que no se asuste, la oración y la palabra con una mente religiosa es lo más aburridor, por eso uno dispara 10,000 bostezos en un minuto. Uno va a orar y empieza, va a leer la palabra y empieza, y va uno a abrir el Facebook y empieza, sí, ya va a bostezar uno. Cada vez que yo veo la internet, me hace recordar a aquellos que sufren de ira. De ir a la olla a comprar vicio, con una conciencia sana, no entrando a juzgar. Pero el que va a ir a la olla a comprar vicio, eso se acelera y eso llega y dame 5, dame 10 y sale la olla y ay, dame 10, dame 10, eso rápido. Eso. ¿No lo ha notado? Pues así vamos nosotros a la olla del televisor, las hermanas salen de aquí desesperadas a la olla, la novela, ya acabó, ya te espero, ¿cuál sigue pues? La novela, parecemos que tenemos problemas de ir a la olla de la televisión colombiana, que no quiero literalmente decir los 2 canales, pero usted sabe que no es sino una porquería, que cada día tienen a los colombianos más brutos, más esclavos, más brutos, más hechizados, más atados, oprimidos, amargados, y usted y yo ahí deleitados. ¿Sabe qué es lo único bueno de los canales nacionales? El partido que van a jugar más ratico. De resto, no más. No más. También, el día que usted le toque reino, desentiéndase que va a jugar Falcao, que juegue Falcao. Pero el que tiene reino se desentiende en ese momento. Porque tiene reino. Tiene un espacio, aquí lo hemos dicho, si usted puede verse una novela, ojalá sea la más sana, aunque no sé cuál es. ¿Cuál es la más sana, hermanas? ¿Cuál será la más sana? No, si a usted le gusta una novela, véase una. Porque hay personas nuevas, yo lo voy a repetir. La persona que se ve una novela, la más sana, es una persona equilibrada. Porque pues igual es parte de la naturaleza. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y hay algo que nos puede decir, o nos vamos a algo para entretenernos ahí un momento. Desestresarnos, como dicen por ahí. Pero ya ver 2 novelas, ya el hermano y la hermana empieza a enfermar. Con 2 novelas ya empieza a ver gris. Un hermano, una hermana, una persona de reino con sabiduría superior, entendida, que ha sido llamada a transformar, a afectar a otros, a disfrutar lo espiritual, con 3 novelas, es un enfermo, es una enferma. Pastor, ¿me está diciendo enfermo porque me dio 3 novelas? Sí, usted está enfermo. Usted está enferma, yo también estoy enfermo. Porque ¿de qué estoy llenando mi cabeza? De basura. La mente, vamos a hablar de la mente después, las oraciones con mentalidad de hijos, de mendigos, de esclavos y religiosos. Este don tan hermoso, yo ponerlo a ese tarro de basura y decirle, mire, canales nacionales, écheme en toda la basura que tengan aquí en mi cabeza, en mi mente, que ahora que venga mi marido me desquito con ese animal, écheme en toda esa basura aquí. Y va uno, pues la Biblia habla en 1 Corintios cuerpo animal, ¿no? Va uno al internet, mire, tíreme toda internet, Google, tíreme toda la basura que tenga aquí en mi mente, porque yo no valgo nada, vida miserable. Nadie me quiere, yo vine aquí a sufrir ese calor, nadie me... Oiga, es porque Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Porque lo que yo tengo en mi mente es lo que va a formar mi carácter y mi estilo de vida.
Lo que tengo en mi mente, si tengo esta sabiduría superior, esta palabra de vida, esta palabra transformadora, pues qué carácter voy a reflejar. Pero estoy lleno de basura. Por eso hay hermanos que llegan aquí, oh, gloria a Dios. Viendo a las hermanas, santo es el Señor. Aleluya. ¿Y estos enfermos? Porque eso es lo que tienen en la cabeza. O perdón, tenemos, dice el papelito. Hemos hablado de renovarnos, de renovarnos. Eso es desesperado. Cuando van con la mujer, con la esposa, yo no sé cómo hacemos. Mija, mira ese pajarito tan bonito. ¿Cierto? Sí, sí. Ay, sigamos. ¿Qué dice el verso 4? ¿Y nosotros qué? ¿Qué? ¿Qué es persistir? ¿Es qué? Es dedicar tiempo. ¿En qué? ¿En qué debemos persistir? ¿Y en el qué? Vuelvo y repito. Orar con una mente religiosa y leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios con una mente religiosa es lo más aburridor que hay. Pero orar y estudiar la palabra de Dios con una mente renovada, con una mente de reino, con la mente de Cristo, no hay otro lugar más delicioso, otro tiempo más poderoso, más especial y más lindo de mi vida y de mi día o de mi tiempo que disfrutar de Dios y de su palabra. Es en esa intimidad. No tengo tiempo como aquí. Ah, no hay tiempo. Yo creo que sí. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas? No digo trabajamos porque yo no trabajo. ¿Cuántas horas se trabaja? 8. Dicen los médicos que es bueno dormir 8 horas. No, yo duermo 6, 5, pero mantiene dormido en todo lugar. Una reunión llega aquí a empezar a llamarlo a uno. Pastor, venga. Venga, pastor. Le dijo el ujier al pastor, el pastor le dijo al ujier, le dijo el pastor, va, despierte hermano que quedó dormido allá. Le dice el pastor al ujier, al servidor, que le despierta al hermano que está dormido allá. Y el ujier le dijo, no, pastor, despiértelo usted porque aquí el que le hizo dormir fue usted. O sea, despiértelo usted que lo durmió. Hermano, ven aquí a dormir. Decían los abuelos que el que madruga a Dios lo ayuda. Dicen los jóvenes que el que madruga todo el día tiene sueño. Sabiduría popular. 8 horas trabajamos, 8 horas dormimos. 8 horas nos quedan para las obligaciones, las responsabilidades. Si de esas 8, al menos yo no tengo 1 hora para darle prioridad a lo más importante, a lo más glorioso, a lo mejor, a lo que no me será ¿qué? Quitado. Porque aquí habemos algunos que llevamos meses sin estudiar la Biblia. Pero meses. Ni la cogemos para nada, para nada. Dormimos con el bebé, el BlackBerry, dormimos con el iPhone, dormimos con el computador al lado. Pero esta sabiduría, no, pues yo la tengo en el iPhone. Bueno. Y está ahí chateando con Dios las 24 horas, 24/7. 24 horas los 7 días de la semana ahí con Dios. Uy, Padre, te amo, Señor. Y sí, yo también te amo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, nos amamos, Padre bueno. Gracias porque tú eres todo para mí. Tú también eres mi especial tesoro, hijo, cariño, precio. Bueno, y usted empieza. Ay. ¿Hace cuánto no chateamos con Dios? O estamos orando como Daniel. Daniel oraba en la mañana, Daniel oraba al mediodía y Daniel oraba en la noche. Hoy en día los cristianos del siglo XXI oramos en la mañana por el desayuno, al mediodía por el almuerzo y en la noche por la comida. ¿Cuál fue la introducción? Yo le desafío a usted, me desafío a mí mismo. Eso sí, después del partido. Después del partido, porque ¿cómo a ponerme a orar y a ver el partido? A que este mes oremos como nunca antes hemos orado y estudiemos la palabra de Dios como nunca antes lo hemos hecho.
¿Y cómo voy a estudiar la palabra de Dios? Es la pregunta, porque Hechos 8:30, Felipe le dijo al etíope, ¡hey! El etíope va a comprar una Biblia. Y Felipe le dijo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el etíope dijo, nada, hermano, nada. Yo leo la Biblia, pero tengo la mente bloqueada. ¿Para la novela la tiene bloqueada? No, para eso sí no. La clave del Facebook la tiene bloqueada. No, esa me la sé bien. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. A través de este material hay unas enseñanzas y unos principios para orar en el reino y estudiar la palabra de Dios en el reino. O sea que no va a tener excusa. ¿Y cómo lo hago? Vaya, estudie, coja oficio. ¿Qué dice el verso 7? Saltemos al verso 7, Hechos 6:7. ¿Qué dice? ¿Y crecía qué? Hasta allí. ¿Qué fue lo que creció? ¿El número o la palabra? Hoy en día nos preocupamos por el número, con la conciencia de los números. Cifras evangelásticas. ¿Cuántos tenés? 500, 1000, 5000. ¿Qué es lo primero que creció en la iglesia primitiva? La iglesia del primer siglo. ¿Qué creció primero? ¿Los números o la palabra? ¿Qué es lo primero que debe crecer? Porque si crecemos en números, ¿con qué se va a sustentar los números? ¿Qué palabras se le van a dar a los números? La misma. Haga más. Ahora sí. El mes del desafío, el mes de la conquista, el otro año es el tuyo. Y cada año nos dicen, este sí es, este año sí es. Y llevamos 20 años en lo mismo dando vuelta y el mismo mensaje. Ahora sí, ¿qué, hermano? Si uno, y en la palabra, nada. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se qué. Grandemente en Jerusalén. Primero tiene que crecer la palabra de Dios y esa misma palabra va a hacer que el número de discípulos lleguen. Termina diciendo el verso 7, también muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? O sea, los sacerdotes del judaísmo empezaron a obedecer a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra primero creció en los 12 apóstoles, en los 12 evangelistas, en los ministros. Creció la palabra y ellos empezaron a dar esa palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, predicaban era la palabra de Dios y eso hacía que los discípulos se multiplicaran. Y a un sacerdote llegaran porque había hambre y sed ¿de qué? De la palabra, de la palabra. Vamos a mirar en el material unos párrafos que tenemos allí para hablar de la oración y los textos que están ahí los vamos a estudiar. La oración y la palabra son el ministerio de todo ministro y todo cristiano verdadero. Yo utilizo mucho la palabra ministro, por eso la dejé allí. Ministro, hombre de Dios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, líder, discípulo, como le llamen. Y todo cristiano verdadero. Ministrar es servir, ¿no? Es servir. La oración y la palabra son cónyuges. O sea, ellas están unidas. Son gemelas. Están unidas, son inseparables. Son el fundamento de una intimidad sólida con Dios. Son las dos alas de águila del evangelio del reino. Isaías 40, 29 al 31 dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿qué? ¿Tendrán qué? Nuevas fuerzas, caminarán y no, correrán y no, se fatigarán. Y como las águilas, sus alas, ¿qué? Las dos alas de águila del evangelio son la oración en el reino y el estudio de la palabra de Dios en el reino. Romanos 12, 1 y 2 nos lo confirma. Romanos 12, 1 dice y habla de la oración. Romanos 12, 1 habla de la oración. Romanos 12, 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de oración. Romanos 12, 1 habla de comunión, habla de intimidad. Romanos 12, 2 dice, y no os conforméis a este siglo, a este sistema corrupto político, sea religioso, económico, este sistema corrupto de entretenimiento porque nos tiene esclavos. No se conformen, más bien transfórmense, renuévense por medio de la palabra para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La oración y la palabra son las dos águilas, las dos alas de águilas en el reino. Y es bonito y suena agradable. Ay, sí, una ala es la relación y la otra es la renovación. Pero
¿Están nuevas esas alas? ¿O están decaídas? Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar el verso, leámoslo desde el verso 12. El verso 12 al verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 12 al verso 15. Por lo cual, levantad las manos, ¿qué? Caídas, y las rodillas, ¿qué? O sea que muchos tenemos las alas así, ¿da? Y es que Romanos 8:26 dice, no sabemos pedir como conviene. O sea, no sabemos orar. Romanos 8:26 dice, somos débiles en la oración. Y en el reino se ora, estos hombres fueron poderosos en la oración. No oraciones en el alma, no oraciones en la carne, no oraciones afanadas, turbadas y estresadas, oraciones en el espíritu, oraciones de reino. Estos hombres cuando oraban literal temblaba el lugar donde estaban, temblaba. No pasaban cosas poderosas. Y si estamos hablando de una reforma, ¿cómo vamos a dejar el ala de la relación, de la intimidad y la comunión? ¿Será que con una sola ala nos podemos elevar? No, pero yo oro, ayuno, clamo, gimo, reprendo y me sé todos los nombres de los espíritus, pastor. Y yo puedo orar. Y si el ala de la palabra está caída, ¿será que puedo elevarme? O no, más bien como dice la escritura, levantarán sus alas como las águilas. La aplicación. La iglesia de Cristo. Voy a tocar algo delicado, me hago responsable delante de Dios. Nosotros tenemos un programa radial. Nosotros estamos en radio hace 6 años. Estamos en la radio. Que me acuerde de los 6 años, no hemos abierto el programa a una sola llamada. Nunca. Antes atendemos, pero no en vivo, y después. O nos llaman durante la semana y estamos atendiendo gente. Nunca. Pastor, ¿y por qué no abre las líneas? No, porque el programa que nosotros tenemos se llama Verdades que Transforman. No se llama Los Adoloridos. Porque cuando usted pone los adoloridos, no tengo marido, no tengo mujer, yo soy pensionado con plata, necesito una buena mujer, y le llegan 10. Porque la iglesia no es un galpón de gallinas lloronas por un mercado y una guapanela. Y hablamos algo de eso el miércoles. La iglesia se debe volver una peña donde se forman las águilas de Dios. Y en lo natural, cuando un águila va a entrenar al aguilucho, la coge y la eleva. Y cuando está ya bien en la altura, la suelta. ¡Buf! Y el aguilucho, ya el aguilucho piensa, paila, hasta aquí llegué. Pero antes de tocar el suelo, ¡sin! Llega el águila que lo está entrenando, o sea, el papá, la mamá, y ¡sin! La coge. Y vuelve y la eleva. ¡Buf! Y la vuelve y la suelta. ¡Zan! Hasta la 7ª vez. A la 7ª vez ya la sube, la eleva y la suelta y le dice, usted verá, si no usa esas alas de águila que tiene, vea, ¡pam! Eso es este ministerio. Aquí soltamos hace rato a más de uno, porque lleva 100 años en el evangelio. ¿Te imaginas que usted venga acá y dice, pastor, me duele la cabeza, ¿qué hago? Yo le digo, plan A, ore. Yo ya oré, pastor, y sigo con dolor de cabeza. Plan B, compre una pasta. Ya no sabe, ya no debería estar resolviendo una pasta, porque hasta ni eso resolvemos. Claro que para el estrés no hay pastillas. La única medicina para el estrés es el reino, es Cristo, es el evangelio del reino. De resto puede tomarse 1000 pastillas y es gratis esa medicina.
Y no necesita voltear tanto. Vaya, vuelva, vuelva, vaya, vaya, vuelva, 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 vaya, vaya. Venga, tome este remedio. Necesitas ordenarse la vida espiritual. Romanos 12, 1 y 2. Las dos alas de águila ¿de qué? Ay, del evangelio. Permíteme, le hago otro ejemplo. Son sencillos, algunos los conocemos. Los invito a que lo practiquemos, porque yo me lo sé tanto que me olvidó aplicarlos. Yo me sé tanto las dos alas de águila que las tengo, ay, Hebreos 12, 12, 12, 12. Ya le explico el otro ejemplo. Hebreos 12, 12. Por lo cual levantad las manos, ¿qué? Y las rodillas, ¿qué? Con todo respeto, con todo respeto. De mí no espere que me le arrodille esta alfombra vieja. De mí no espere que yo en este lugar me arrodille. Ay, pastor, arrodillas y grite. ¿Qué dice Mateo 6, verso 6, verso 7? Tú cuando ores entra en tú y cerrar. No siendo que si yo lo toco y lo quebranta, sí. Pero arrodillarse para que lo vean a uno. Uy, pastor, si es arrodilla, ve. Entra de rodillas desde la puerta de la iglesia hasta el altar, gimiendo, lloren, sacerdotes de Jehová. Joel capítulo 2. Y arrodillado el pastor. No, de mí no espere eso. Porque más que arrodillar unas piernas o un cuerpo físico, María que arrodilló. ¿Qué dice María? ¿Está arrodillada o sentada? Arrodillada o sentada. Ay. Verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros. El que no tiene esta prioridad en su vida, la oración y la palabra, está torcido. ¿Para que lo cojo qué? Está cojo. Cojo. Sino que sea qué. Pastor, me está diciendo paralítico, cojo, manco, ciego. Todo eso que usted me ha dicho es para mí. Sí, es para usted. Pero primeramente para el que está acá al frente. Es para nosotros. ¿Usted cree que el mensaje hoy era para la tía que no vino? Ay, eso estaba bueno para mi tía y no vino. Es para usted y es para mí. Primeramente es para mí. Porque el ministro debe ser un ejemplo. Debe ser un modelo. Versículo, vamos al, bueno, el 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá. O sea, fruto de la comunión con Dios viene una pureza, una santidad, un apartarse de la inmundicia, de la maldad. Porque ¿a quién el pecado le ha hecho feliz? Levante la mano. El pecado es una mentira. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27 dice, los deleites temporales del pecado. Son deleites temporales. O sea, el pecado en el momento de la práctica es dulce, más dulce que la miel. Pero cuando el pecado da a luz, Santiago 1, 12 y 13, o 13 y 14, da a luz muerte, es lo más amargo que hay en la vida. Como dijo Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Eso decía ese hombre. O sea, hombres que terminaban amando a Dios. Entonces no hago una cosa es disfrutar de la vida. Disfrutar del placer con reino y gobierno. Disfrutar de los que estamos casados, la pareja, los hijos, el hogar. Esta hermosa ciudad, este hermoso clima. Si no le gusta el clima de Cali, vaya para Bogotá, le aconsejo, para Manizales. Hay que disfrutarlo, Dios no lo dio. Jesucristo vino y les dijo a ellos, se lo va a decir en un lenguaje sencillo, les canto salsa y no baila, le pongo el de llorar, ¿cómo se llama? Música del despecho y no lloran, ¿qué quieren? Como que esta naturaleza es inconforme. Vamos al 12 porque no nos salvamos los amargados hoy. Al 15, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? O sea que cuando se deja la intimidad, la comunión con Dios, no se disfruta de esa gracia de Dios. Que brotando, ¿qué? Gracias a Dios aquí no hay ningún amargado. ¿Ah? Brotando alguna raíz, ¿qué? O sea, es una raíz. O sea, eso de ahí es otras cosas. ¿Os qué? Y por ella muchos sean, ¿qué? O sea que la amargura contamina. O sea que el que anda con la miel algo se le pega. El que anda con amargado, ¿qué pasa? Amargado devuelve. ¿Cuáles son las dos alas del evangelio? Ya voy a terminar, me acabó el tiempo. La relación, necesitamos levantarla. Yo le dije que le iba a dar otro ejemplo. Son ejemplos sencillos.
Jesucristo cogió un pájaro y destapó el reino. Cogió una flor y destapó el reino. Un pedazo de masa y destapó el reino. Cogió un loco y destapó un reino en un loco. En un loco. Nadie da un peso por un loco endemoniado y gastó plata para ir a rescatar a ese loco. Le dijo Judas, ¿qué loco diezma Jesús? El endemoniado gadareno. ¿Qué representaba un loco? Era el prototipo del loco del siglo XXI. Un endemoniado desnudo en un cementerio golpeándose. ¿Qué le representa a uno? Y gastar todo. Imagine un equipo de 12 en un barco a ir a rescatar un loco que había que llevarle antes. Cosas sencillas. Una barquita. Una barquita, ¿cuántos remos tiene? 2. Es sencilla, es lo más sencillo que hay, pero hay una verdad profunda, confrontadora espiritual. Si yo cojo una barquita con 2 remos, una canoita, y empiezo a remar con uno solo, ¿qué pasa? ¿Empiezo a qué? ¿A dar qué? Y si de pronto cojo el otro, ¿empiezo a qué? ¿A dar qué? Así estamos muchos, dando vueltas y vueltas. Vueltas en la vida, vueltas por aquí, dando vueltas por acá, hasta en el evangelio seguimos dando vueltas. Pero ¿por qué no tomar la oración, el ministerio de la oración en el reino y el ministerio de la palabra? Miremoslo desde lo natural, los grandes sabios, pensadores, pensantes, ¿dónde les salieron sus frases célebres? Esos hombres no amaban la intimidad, los que aquí en algún momento les tocó disfrutar de un privilegio que llama la soledad. Disfrútela. Le gracias a Dios. Es una mina inagotable. La soledad. Los grandes escritores, sea de poesía, de canciones, de ¿dónde Dios formó a Moisés? ¿En dónde? 40 años allá. David. Jesús en su estado natural no disfrutó la soledad. Pero si usted coge la soledad para meterse a internet sin reino, lo vuelve un 3 en 10 minutos. Porque esta naturaleza es así. Internet sin reino. Y esto hay que hablarlo, porque es la droga del siglo XXI. Y usted tiene pastor, claro, es que el que no tenga internet está atrasado. Son los momentos de inspiración. Como se dice por ahí, en la soledad o soy un ángel o soy un demonio. Y no es una predicación legalista para nada, porque el reino trae una justicia sobre la maldad que nosotros portamos y esta es la manera que cada maldad tiene que salir. No es una predicación legal. Ahora hay que ponerle reino a esta alma loca. Si cojo los 2 remitos, ¿qué pasa? ¿Voy a qué? Voy a crecer, voy a avanzar, voy a seguir. Primera de Corintios 14:15 dice, oraré en el Espíritu y oraré con. Voy a leer los 3 pequeños párrafos que están en la página 1 y terminamos. Los textos bíblicos se los dejo para que usted los estudie, los revise, los repase. La oración y el estudio de la palabra de Dios es la vida del Espíritu. Es el deporte del Espíritu, es el gimnasio del Espíritu. Es la vida, es el deporte, es el gimnasio. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, que no nos burlemos de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Y Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su carne, segará gozo, justicia, paz. ¿Qué? ¿Segará qué? Y el que siembra para el espíritu va a segar ¿qué? Vida, gozo, paz. Nosotros somos muy inteligentes. Yo voy a cerrar ahí, solo le leo las 2 frases y terminamos con un texto que no está aquí. La oración y la palabra de Dios es el ejercicio de los espirituales. De los ordenados, de los sabios, de los equilibrados. Vivir sin disfrutar de la oración y de la palabra es vivir sin Dios y estar ¿qué? Pero bien vacíos. Deuteronomio no está allí, le siembro este texto, capítulo 30 para cerrar.
verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Y como empecé, termino, me estoy predicando a mí mismo y me estoy desafiando a que este mes usted y yo podamos disfrutar. Vamos a explicar la próxima semana qué es orar en el Espíritu, qué es orar en todo tiempo, en todo momento. Si usted una vez mira el material, va adelantadito y puede empezar el ejercicio hoy mismo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Quiero cerrar con una aplicación en este texto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra nosotros, que os he puesto delante, ¿qué? ¿Qué está delante de usted y de mí hoy? La vida y ¿qué? No necesariamente la muerte física, puede ser una muerte espiritual. La bendición y la maldición, no necesariamente maldiciones generacionales, pero puede ser apartarme de Dios, de lo espiritual. O sea que en este Deuteronomio 30, 19, Dios nos está haciendo un examen. Vea, les pongo dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Les pongo el camino de vivir bien, estar felices, contentos, disfrutar la vida, hermano. O ahí está el camino de, pues, dáñense su vida. En últimas, como dicen por allá, haga lo que quiera, hermano. O sea que Dios les está haciendo un examen. Dios es el único maestro, pedagogo, profesor que hace un examen y sopla la respuesta. Vea, aquí está la vida, aquí está la muerte. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. ¿Qué dice el verso 19? Escoge pues la muerte. Ah, perdón, ¿escoge qué? La vida para que vivas tú y tú. ¿Qué hizo Adán y Eva que son bien inteligentes? ¿Qué escogieron? ¿Qué escogieron? La muerte y la maldición. No estoy hablando de maldiciones generacionales, para ese entonces era, y aún para hoy el término maldición es apartado de Dios, o separado de Dios, o no tiene a Dios. Hoy, usted y yo estamos frente a dos decisiones, dos caminos. El ministerio de la oración y la palabra en el reino, o lo que me da la gana. Yo por acá no vuelvo. Le amamos en el tiempo de Dios, o donde Dios le ha establecido con toda libertad, debe caminar para seguir su proceso. Estamos frente a dos decisiones. Yo le invito a que cierre sus ojos, sin ningún acto de manipulación, de psiquis, de psicología, de nada. Le invito a que haya conciencia, cada uno delante de Dios pueda orar. Y no es un mecanismo para obligar o imponer congregarse, venir a los servicios, a los estudios, para nada. Para nada. Es el balance, es el equilibrio, es una vida ordenada. Lo que la palabra de Dios con sus principios nos enseña. Señor, te queremos dar gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias porque Isaías 55:11 dice que tu palabra no regresa vacía. Quiere decir que ya cumple el propósito en nosotros y ya lo cumplió. Gracias porque tu palabra dice en Isaías 55:11 que ya hace lo que tú quieres. Y esta noche tu palabra ha hecho lo que tú quieres. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es prosperada, dice Isaías 55:11, para aquello que tú la envías. Y queremos que esta palabra no solo dé fruto al 30, Señor. No nos queremos quedar con la medida al 30. No nos queremos quedar con una medida al 60, Señor. Queremos que tu palabra dé fruto al 100 por uno. Que podamos abrazar esta oportunidad de reino, Señor, y este ejercicio espiritual de los sabios, de los entendidos, de los espirituales, de lo que estos hombres que marcaron la diferencia en todas sus generaciones abrazaron. La oración y la palabra en el reino. El ministerio de la oración. Lucas capítulo 11, verso 1 dice las escrituras que después de que los discípulos pudieron ver el modelo de Jesús, que él salía del monte a orar, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a cantar, enséñanos a danzar, enséñanos a servir, enséñanos a orar. Y esa es nuestra oración. La oración en el reino, Señor.
cómo se ora en el reino, cómo se ora en el Espíritu, cómo se ora con el entendimiento, cómo se ora la palabra revelada, cómo se ora conforme a tu voluntad, cómo se ora con la fe de Cristo en nosotros para creer todo lo que tú enseñas y nos destapas por tu palabra. Señor, permite que este mes hagamos honor, Señor, aún desde lo natural a tu palabra, que nos apasionemos por ti y por tu palabra. Señor, gracias por los que hoy podemos delante de ti con temor, con temblor, con reverencia, pero con mucho amor y pasión, poder decirte, ayúdanos este mes para orar como nunca antes hemos orado. No oraciones en el alma ni oraciones religiosas, oraciones espirituales que trascienden, que marcan la diferencia, que transforman, que viene con fruto, con evidencias genuinas y verdaderas, que viene con cumplimiento de la palabra. Señor, y ayúdanos a estudiar tu palabra, no solo leerla, estudiarla este mes como nunca antes lo hemos hecho en nuestra vida, Señor. Y que asimismo este sano hábito de reino pueda quedarse en nosotros para siempre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey de gratitud.